Shalom, amados. Les mando un cordial saludo desde el norte de California. Andamos aquí un poquito lejos de la ciudad de Los Ángeles. Mandándoles un cordial saludo a la comunidad, ¿verdad?, judeo-cristiana del mundo. En especial pues a la iglesia Fuente de Agua Viva, ¿verdad?, de San Salvador, El Salvador. Cordial saludo. Hemos estado pues haciendo diferentes estudios a lo largo de más de un año, ¿verdad? Recién celebraron su aniversario. Les amo en nombre del Eterno, les mando un cordial saludo, esperando de que todo haya salido bien, en nombre del Mesías, en nombre de Yahshua, ¿verdad? En esta noche vamos a hablar acerca del amor, el amor incondicional, ¿verdad? Ese amor que prevalece, ese amor que viene del Eterno y que por ende es eterno. No es que sea infinito, sino es eterno. Recordemos que, como lo hemos estudiado anteriormente, el amor infinito tiene un principio pero no tiene fin. En cambio, el amor eterno ha prevalecido, no tiene principio y no tiene fin. Y como lo mencionaba en la enseñanza anterior, el eterno es el Aleph y la Tav. No tiene principio y no tiene fin, ¿verdad? Esa es la interpretación correcta, porque con amor eterno Él nos ha amado. Desde mucho antes de la concepción, desde mucho antes de la creación, desde mucho antes obviamente del establecimiento del mundo, ¿verdad? Desde mucho antes Él nos ha amado. No hay principio y no hay fin. Vamos a hablar de eso en esta preciosa noche. Vamos a estudiar, nos vamos a basar en esta noche, vamos a basar nuestro estudio. Voy a utilizar únicamente la Biblia hebrea, porque no carezco de la Biblia aramea que estaba utilizando. En este momento no la traje conmigo, las disculpas del caso, pero vamos a hacer mención acerca de eso y vamos a basar nuestro estudio. Vamos a hablar acerca de David, vamos a hablar acerca de David. También nos vamos a mover a hablar un poquito de Saúl, ¿verdad? Y recordemos que David, ¿verdad?, fue ungido para ser el rey de Israel. Fue prácticamente Saúl el primer rey de Israel. David fue el segundo rey de Israel, ¿verdad? Ungido tal cual se ungió a Saúl. Es por eso que David, en algún momento, cuando estaban en medio de la persecución, Saúl estaba persiguiendo a David, obviamente, por los espíritus que le atormentaban, ¿verdad? Porque él ya se había alejado, su corazón se había alejado del Eterno, a pesar de la unción que él tenía, que es bien importante identificar y establecer, ¿verdad? Que tenemos que respetar la unción de quien sea, no debemos de criticar. Recordemos que la Sagrada Escritura, el Eterno nos manda a amar a nuestro prójimo. Lamentablemente hemos malentendido que nuestro prójimo es un familiar, que tal vez es una persona, un amigo que queremos, y no, debemos amar al prójimo. El prójimo es aquella persona que te vitupera, aquella persona que quizás nunca vas a volver a ver en tu vida, que quizás la viste una vez y nunca más vas a volver a verla. Ese es tu prójimo. Esa persona que tal vez te tira la basura en la puerta de tu casa todos los días, es tal vez ese compañero de trabajo que te hace la vida imposible porque sos cristiano, o porque crees en el Mesías, o porque lees la Sagrada Escritura, porque la escudriñas. Ese es tu prójimo. A ese debes de amar, a ese debes de bendecir. Por lo tanto, igual, de la misma manera, a tus enemigos. Amarlos, bendecirlos sobre todas las cosas, no importando lo que te haga, no importando que tú te des cuenta que hable de ti. Entonces a él vas a amar. Por tanto, David tuvo en sus manos a Saúl. Pudo haberlo matado, pudo haberlo destruido, pero dijo: ay de mí, que yo toqué el ungido del Eterno. Entonces es lo mismo que nosotros como cristianos. Recordemos que la iglesia es un hospital. Llegamos todos los que necesitamos. Reconocemos que necesitamos, obviamente, del Eterno. Necesitamos de Él para la redención de nuestros pecados. No somos perfectos y hay que entender eso. Por lo tanto, ese fue el caso de David. A pesar de la unción, a pesar de que él caminó en rectitud, a su corazón llegó la envidia. A su corazón llegó se alejó del Eterno en el momento que él deseó la mujer de su prójimo. Confabuló en su corazón, maquinó en su corazón
y lamentablemente en sus manos llevó sangre. Entonces vamos a hablar acerca de eso y vamos a empezar hablando de David, sus primeros pasos, obviamente en el caminar, sus primeros pasos. Recordemos que fue muy conocido, obviamente, la parte que más recordamos de David es que venció a Goliat, ¿verdad? Venció a Goliat y fue el mismo Saúl el que le puso el yelmo a David, diciéndole: te pongo el yelmo, ¿verdad? Tú eres capaz. Aunque Saúl ya tenía su corazón apartado del Eterno, apartado de la gracia, ya no estaba bajo la cobertura del Eterno, y es por eso que sufría mucho el pueblo de Israel, ya cuando Saúl se apartó. Cuando el corazón de Saúl se apartó, entonces el pueblo de Israel empezó a sufrir. Y es de la misma manera que a veces cuando nuestro corazón se aparta, cuando nuestro corazón empieza a maquinar, cuando empezamos a hacer lo que no es grato ante Él, empieza nuestra familia a sufrir, empieza nuestra descendencia, empiezan las 4 generaciones a padecer. Fue el caso, ¿verdad?, de David. Lamentablemente David bendijo, fue de bendición para el pueblo de Israel en el momento que él, con autoridad, con esa fe que él tenía, una fe inquebrantable que él tenía, a pesar de su corta edad siendo pastor de ovejas, él luchó contra un oso, ¿verdad? Y igual contra un león también. Entonces su fe era ensanchada. Él sabía que a quien le servía era un Dios el que le daba la fuerza, ¿verdad? Es esa misma fuerza, esa misma fe que debemos de ensanchar nosotros día tras día, escudriñando la Sagrada Escritura, orando, doblando rodillas, clamando, ¿verdad? Porque todos los planes maravillosos de Él se cumplan en nuestras vidas. Pero hay que tener mucho cuidado también, porque hay que entender que aunque no seamos perfectos y Él nos perdona, hay que saber tener límites, saber que hay pecados que, a pesar de que yo soy perdonado, a pesar de que yo voy a doblar rodillas en el momento que yo me equivoqué, y sé muy bien que el perdón ya está dado mucho antes de que yo lo pida, hay que entender que va a haber una consecuencia. Habrá una consecuencia de mis actos, habrá una consecuencia de lo que yo haga, y fue el caso de David. Vamos a empezar hablando, ¿verdad?, de que él recogió 5 piedras en el arroyo, de las cuales solamente una utilizó para vencer a Goliat. Y en eso vamos a hablar, vamos a viajar y vamos a Segunda de Samuel, perdón, vamos a empezar con Primera de Samuel 17:37. Primera de Samuel 17:37, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Recuerden que esta versión hebrea va a diferir un poquito, va a ser un poquito diferente a la versión que ustedes tienen, ¿verdad? Recordándoles que Primera de Samuel está en el Antiguo Testamento, y eso significa que es el Antiguo Pacto. Vamos a Primera de Samuel 17:37. Agradeciendo esta preciosa Biblia que me han dado, me la trajeron de Israel, ¿verdad? Es la versión hebrea pura. Así que por eso va a diferir un poquito de la versión que ustedes tienen. Les amo en nombre del Eterno, esperando pues que humildemente el conocimiento que se me ha regalado les sea de utilidad para cada una de sus vidas. Vamos a Primera de Samuel 17:37. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: añadió David, ese es el nombre en hebreo, Yahweh que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Shaul a David: ve, y Yahweh esté contigo. Y Shaul vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos
y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo Yahweh a Shaul: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Es bien importante cómo esa fe ensanchada de David le hizo hasta quitarse la armadura que el mismo Saúl le había puesto a él. Importante que él se quitó la armadura, pero no se quitó el casco. Entonces es bien importante recordar, como lo hemos estudiado anteriormente, que las 3 ventanas por donde el pecado entra a nuestro corazón es los ojos, los oídos y la boca, ¿verdad? Eso infecta nuestro corazón, que de él mana la vida. Entonces esas son las 3 ventanas por las que el pecado entra a nuestro corazón, infecta nuestro corazón. Entonces vamos a 2 de Samuel, porque de las 4 piedras sabemos que perfectamente una piedra fue para Goliat, ¿verdad? Pero quedaron 4. Y recordemos que 4 en hebreo significa puerta, ventana, ¿verdad? Es bien importante porque nosotros podemos ser de bendición para 4 generaciones. Podemos ser de bendición para 4 descendientes, ¿verdad? Directamente de nosotros. Entonces, David en hebreo, él bendijo al pueblo de Israel con 4 generaciones más adelante. Y vamos a viajar a 2 de Samuel 21-22. 2 de Samuel 21-22. Y nos vamos a dar cuenta cómo fue que él bendijo a su pueblo con esas otras 4 rocas que él en fe recogió del arroyo. Segunda de Samuel 21-22. Fue esa misma fe que él transmitió al pueblo. Y dice, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Esos 4 gigantes fueron derrotados gracias a la fe de David, porque él, con esa fe ensanchada que él tenía, él recogió esas 5 rocas y no solo venció a Goliat, también su pueblo venció a 4 gigantes más, que eran los últimos descendientes de los gigantes de Gat. Entonces la fe de David hizo que 4 generaciones de su pueblo pudieran vencer a 4 gigantes. Ahora se dan cuenta cómo él fue de bendición para 4 generaciones de su pueblo, de los que le rodeaban, de la ciudad donde él vivía. Él fue de bendición prácticamente por su fe. Ahora, ¿pero qué pasó? Porque también sabemos que lamentablemente, así como fue de bendición, él abrió una puerta de bendición a través de su fe, David también fue de maldición para su propia familia. 4 descendientes directos fueron malditos. Los 4 hijos que David tuvo, que fueron Abnón, Absalón, Tamar y Salomón, pues los 4 lamentablemente que terminaron mal. Abnón fue muerto por las manos de su propio hermano Absalón. Luego Tamar fue violada por Abnón, ¿verdad? Y Salomón, lamentablemente, a pesar de la sabiduría que él obtuvo, porque hasta en un momento en la Sagrada Escritura le dijo el Eterno a Salomón, le dijo, no te fulmino en fuego porque todavía amo a tu padre. Cómo esa fe inquebrantable de David, o de David en este caso, también prevaleció en misericordia para su descendiente, a pesar de que David se equivocó, llevó sangre en sus manos. Entonces
Lamentablemente, amados, tenemos que entender que nosotros podemos ser de bendición o de maldición para nuestra familia, para los que nos rodean, para nuestra descendencia, para nuestra ciudad, para nuestra colonia, dependiendo de lo que nosotros hagamos, lo que nuestro corazón maquina. Así va a ser lo que nosotros vamos a cosechar en el futuro, porque lamentablemente David maquinó la muerte de su propio amigo, de su mejor amigo, de su mejor capitán de armas. Lamentablemente maquinó, ¿por qué? Para quedarse con la mujer de él. Entonces fue un pecado que llevó hasta el final de sus días, y que lamentablemente, y aunque se le fue perdonado, porque el Eterno le perdonó en el ayuno que David entró en clamor, entró en ayuno, entró en un ayuno bastante fuerte, tratando obviamente de que su hijo, que llevaba en el vientre la mujer de su amigo, que ya en este momento ya era su esposa, lamentablemente falleció. Entonces él entró en ayuno tratando de que se respetara, o que le perdonara la vida a este bebé, pero el Eterno no lo permitió. Y más aún, sin embargo, también él vio la decadencia de la familia, ¿verdad? Él con sus propios ojos, por el pecado que David cometió, vivió en carne propia lo que pasó con sus hijos. Uno de ellos trató de destronarlo a David en su propio reino, ¿verdad? David huyó otra vez, ¿verdad?, de su propio hijo. Entonces es bien importante como hay que entender que a pesar de que somos perdonados, a pesar de que tenemos un Dios de misericordia, de infinito amor, tenemos que entender que todo pecado va a traer una consecuencia en nuestras vidas. Que todo, si lamentablemente nosotros no actuamos con amor, ¿qué es lo que tú haces por la vecina que te tira agua tal vez en la ropa cuando la tienes al sol? O te tira la basura en la puerta de tu casa. ¿Qué haces con ella? ¿Qué es lo que tu corazón siente en el momento que tú sales y tú te das cuenta que tu vecina llegó y te lanzó la basura fuera de tu casa? ¿Qué es lo que tu corazón siente? Bendícelos. Vas a ver que tu vida va a mejorar. Ámalos. En vez de regresarle la basura a la puerta de la vecina, recógela y llévale un presente, llévale un pancito dulce, le llamamos en El Salvador, ¿verdad? Y dile: yo te amo en nombre del Eterno. A los enemigos, a los que te vituperan, a los que hablan atrás de ti, no hables de ellos, no los encares, no los confrontes. Al contrario, háblales con amor, diles: te amo en el nombre del Eterno, esto es para ti, te invito a la iglesia, y vas a ver que las cosas van a cambiar. Lamentablemente, el número 4 en hebreo es la letra Dalet, y significa puerta, y lo hemos hablado, ¿verdad? Y en este caso hemos hablado de David. Después, recordar que obviamente que todo lo podemos en el Mesías que nos fortalece. ¿Qué más prueba de amor que la que fue obviamente demostrada en la cruz del Calvario? Increíble cómo en el momento que el Mesías dice: Elí, Elí, halak sabactani, en ese momento le dice: Padre, me has abandonado. Hay 7 cosas que el Mesías en la cruz dijo que están de acuerdo a los 7 días de la creación. Eso lo vamos a hablar más adelante cuando toquemos ese tema. Es bien importante que todo tiene un orden cronológico. En cuanto a números, es perfecto. Recordemos, también hemos hablado del número 13, hemos hablado del número 12, de las influencias, de lo que significan eso. Recordemos que los números fueron parte de la creación, ¿verdad? Ese es el lenguaje del Eterno. Entonces, no es nada fuera de lugar, ¿verdad? En la Biblia hemos hablado también que todos los capítulos y versículos 7 siempre se van a referir al Eterno, ¿verdad? Imagínense cómo él, padeciendo en la cruz del Calvario, sintiendo el dolor que tenía, sus huesos expuestos,
¿verdad? Había prácticamente perdido el 87% de la sangre, ¿verdad? En todo ese trayecto de sufrimiento. Y más aún, sin embargo, en la cruz del Calvario, colgando, le dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y es bien importante porque en ese momento está pidiendo la bendición para los que lo habían crucificado, para los que le habían escupido el rostro, para quienes le habían desfigurado su cara, para quienes le habían golpeado, le habían azotado, lo habían pateado. Es increíble, se habían burlado de él, el Hijo del Eterno, del Creador de todo lo que existe, sufrió tanto por usted y por mí, que es la prueba más grande de amor. Como él pudo en un momento, en un segundo, pudo haber pedido un tan solo ángel, que pudo haber derrotado a 185,000 alrededor, pero más aún, sin embargo, como cordero, y se cumplió en el monte de la calavera, en ese monte de la calavera donde estaba sepultado Goliat. En ese monte de la calavera fue crucificado el Mesías, y todavía me ruedan las lágrimas, porque hubo un estudio hecho por la Universidad de México donde establecían el dolor que el Mesías experimentó en el momento, desde el momento que empezaron los azotes, ¿verdad? Que lo azotaron con esos látigos que tenían incrustaciones de dientes de animales. Es increíble cómo tenían unos pedacitos de metales. Con eso lo azotaron increíblemente. En el momento que se despegaba el látigo, venía con todo y carne, piel, dermis destruida totalmente, huesos expuestos. Es increíble el dolor que él ha de haber experimentado, y está demostrado en un estudio que hicieron en la Universidad de México. Me ruedan las lágrimas solamente pensar el sufrimiento, y todavía colgado en el madero dice: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces perdonamos? ¿Cuántas veces nosotros recordemos que perdonar es recordar sin dolor? Es recordar, porque obviamente hay algo que quizás te hicieron, hay algo que tal vez te dolió tanto, pero cuando tienes el amor del Eterno en tu corazón, vas a recordar, porque no vas a poder olvidar las malas experiencias o las no tan buenas experiencias de la vida. Pero sean buenas o no sean tan buenas, dale gracias a Él. Dale gracias al Eterno por todo lo que nos ha pasado, por todo lo que hemos tenido que pasar, por todo lo que hemos tenido que sufrir. Porque en su infinito amor, a veces cuando Él te quita algo, es porque te iba a hacer sufrir. Porque cuéntame, si en algún momento has padecido alguna enfermedad, o has estado en cama, o has clamado por la salud de alguno de tus familiares o cercanos, si esa persona, o si tú no hubieras experimentado ese quebranto de salud, ¿hubieras orado igual? A veces nos olvidamos de que tenemos que orar en todo momento y en todo lugar, pero lamentablemente a veces tenemos que pasar por momentos difíciles para entender que el Eterno nos quiere cerca de Él, para entender que Él nos va a sanar si clamamos de corazón, si con fe pedimos salud. Pero hay que entender de que a veces las cosas son necesarias, que todo lo que el Eterno tiene preparado para cada una de nuestras vidas es perfecto, y está dentro de su plan perfecto también, y es para que nosotros nos acerquemos más a Él. Porque en los momentos a veces difíciles es cuando más le buscamos. Pero cuando estamos en bendición, cuando hay tranquilidad y hay paz en nuestras vidas, nos olvidamos de lo que pasamos, nos olvidamos de los sufrimientos, nos olvidamos de Él. Cuando le tenemos que agradecer por todo a Él, día tras día. En el pueblo judío hay una frase que al despertar se debe de decir, agradeciéndole a Él, pero antes de levantarse de la cama, se debe de decir, agradeciéndole a Él, agradeciéndole que Él nos regresó el Espíritu,
en esa mañana y agradeciéndole a Él de que estamos vivos. Y dice de la siguiente manera: Modé ani lefaneja melech ha bekayan shersta nimashti behemla rabá emunateja. Mi fe en ti es grande. Te agradezco, Padre, porque me has vuelto a la vida, porque me has regalado un día más, me has regalado a los ojos míos la oportunidad de ver el amanecer, de ver tu infinita misericordia, de ver lo maravilloso, lo majestuoso de la creación. Mi fe en ti la pongo y mi fe en ti es grande. Así se va a ir ensanchando nuestra fe, así se va a ir incrementando más nuestra fe. Agradeciéndoles una vez más a todos los que han estado ahí pendientes. Es bien importante que dentro de uno de los pecados más fuertes, hemos estudiado acerca de Adán y Eva, y voy a hacerlo de manera oficial. Vamos a estudiarlo y lo vamos a grabar y lo vamos a subir a la plataforma, porque ya lo hablamos en la congregación en un estudio de Adán y Eva, ¿verdad? Que no fue la manzana el pecado, sino fue fornicación el pecado, ¿verdad? Fue adulterio. Entonces, recordar que el adulterio, el pecado que David cometió, ¿verdad? Aparte de confabular, aparte de que él llevó sangre en sus manos, ¿verdad? De maquinar, del asesinato de su amigo, de su capitán, ¿verdad? Perdón, era su general. Después de confabular y llevar sangre, también cometió el pecado de adulterio, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nos alejemos de esos pecados, que son de los pecados más fuertes, establecidos en la Torah, establecidos en la Biblia, establecidos en los 10 mandamientos, establecidos también en los 6 mandamientos para los que somos parte del nuevo pacto. Entonces, está establecido y es uno de los pecados más fuertes. Claro, vas a tener el perdón, porque Él en su infinita misericordia te lo va a dar si clamas de verdad, si clamas de corazón, si hay un arrepentimiento pleno en tu corazón, va a haber perdón, pero no así las consecuencias del pecado. Entonces es bien importante que entendamos eso, amados. Es bien importante también, les mencionaba los 4 hijos, ¿verdad? Les mencionaba los 4 hijos de David, ¿verdad? Es bien importante que entendamos lo que pasó, y que David como padre, ¿verdad? Él fue de bendición para su pueblo, fue de bendición para su casa, porque fue un reinado muy próspero. Pero él también fue de maldición para sus 4 descendientes. Pensemos muy bien lo que vamos a hacer para nuestras vidas, pero más importante aún, pensamos en cuál es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Recordemos que legado no me refiero a los bienes materiales, porque todo es por Él y para Él. Todo lo que tú tengas, sea casa, terrenos, carro, lo que tú tengas, tu trabajo es por Él y para Él. El legado me refiero, cuál es la enseñanza, cuál es lo que va a trascender en tus hijos, cuáles van a ser los valores morales y éticos que tú vas a transmitirles a tus hijos, a tus descendientes, a tu familia, a las personas que te rodean. Ese es el legado. Hay que pensar muy bien lo que vamos a hacer con nuestras vidas, porque de esa manera también vamos a ser de bendición para los que nos están siguiendo. Un abrazo, les amo en nombre del Eterno, nos vemos la próxima.